Yep. Parece que sí, ya se me escucha. A ver, me voy a poner en YouTube, para ver si está esto funcionando y empiezo todo. ¡Ay, madre mía! ¡Qué dolor de cabeza no van a dar esto del lado así! Y en la hora que hacen nada, ¿eh? Se ponían esta quietecita. A ver. Yo, por así decirlo, ya me lo he leído. Pero bueno, voy a hablar de unos detalles porque lo están comentando por aquí y lo quiero hacer más o menos en directo por eso. A ver, comento lo que pone y el resumen de todo, ¿vale? Básicamente quitan el sistema de tecnología que teníamos antiguamente, se borra por completo. Y por lo tanto, que bueno, eso ya lo sabíamos que se iba a cambiar por completo, pero bueno, han quitado las tabletas, los fragmentos y la han cambiado por completo. Ahora funciona, por así decirlo, por recetas. ¿Qué significa esto? Pues que necesitamos conseguir una receta para hacer algo. Vale, hasta ahí no está mal. Luego otra cosa que nos comentan es que ahí en esto entra muchísimo el tema de calidad para este sistema. Y es que, ¿quieres calidad buena? Pues no puedes estar en los mapas, no puedes estar en los mapas PvE, porque los mapas PvE solo habrá calidad normal o como mucho calidad calidad normal o como mucho calidad, joder, si lo diré, calidad, creo que era raro, que luego hay otro épico y, a lo mejor, y legendario, era algo así, ¿no? Y entonces, por eso te vas a tener que ir a los mapas PvP si quieres conseguir algo de mayor calidad. La calidad ya vimos que afectaba prácticamente todo. Y también tendrás que matar X bichos para conseguir el drop de X set o X Walker o lo que sea. Vale. Ahora hay una cuestión bastante grande y es que según he estado leyendo, básicamente por lo que ha ido comentando y tal, hasta aquí está todo bien, lo veo todo correcto, siempre y cuando había un punto intermedio, ¿no? Pero ahora ya no hay un punto intermedio en el tema de la tecnología y es que necesitas siempre tener un Rezai para hacer algo. Lo cual a mí eso me parece una cagada muy grande. Porque solamente si te raidean, que encima ahora pues tienes que tener menos walker y demás, si te raidean, empiezas literalmente desde cero. Eso es una liada muy seria. Yo entiendo que, por ejemplo, los que son de calidad rara, pues sí que lo veo bien que sea calidad rara, calidad épica o legendaria, los que son otros colores, porque supongo que pondrán colores. Colores blanco, verde, azul y amarillo. Como lo tiene el AR, como tiene muchos juegos. Supongo que será así. Eh, pero, joder, la calidad normal, dejar que la gente cuando ya consigue uno, se pueda hacer los que quiera. Es decir, que lo tenga ya aprendido para siempre. Que como que tengas que gastar. A lo mejor incluso se podría dejar los fragmentos y que usar los fragmentos para aprender ese Rezai. En plan, necesitas para un Rezai normal gastarte 1000 fragmentos. Cualquier gilipollas de esas, pero ya lo tiene el personaje para siempre. Yo creo que es lo más obvio. Otra cosa que he visto que no lo dice en ningún lado, pero que tiende a ello y que lo veo y que según he leído y según me han comentado, va a ser así, es el tema de que vas a necesitar tener un Rezaib y farmear cada Rezaib cada vez que quieras hacer algo. Que sí, que a lo mejor el bicho te dropea 5 veces ese Rezaib. Pero vas a tener que, si quieres hacerte 100 set para un Walker, vas a tener que farmear 100 Rezaib de ese set. Pero estamos locos. Es que ha cambiado el juego de un juego que no tiene apenas
PvE y que no necesitas apenas farmear y que estaba súper bien por eso y que jugabas y te centrabas mucho en PvP por eso, a todo lo contrario. Es que lo veo una putada muy grande, sobre todo para mí. Yo es que voy a pasar ya. Eso ya se puede. Ya, por mí ya voto que no, que se cambie. Si es así. Que lo recéis. Bueno, las recetas normales te las puedes aprender para siempre. Y que cojas y. Aunque sea gastando. Como, joder, como lo tiene el RAS, ¿no? O una mezcla de lo que tiene RAS y lo que tiene AR. Que las recetas blancas, pero así, la receta blanca en el ARS directamente van por nivel, en el RUS no, pero en el RUS te las tienes que ir aprendiéndotela, encontrar algún elemento de eso, por algo de ese estilo, que tengas que encontrar algún elemento de eso, o que la tengas que encontrar y aprendértela para que se te quede para siempre. Yo eso lo veo súper bien, súper... y tú deja de jugar a lo mejor un mes y aunque pierdas tu igual, que pierdas todo, vas a poder luego volver. Es que estamos hablando ahora mismo que este juego se va a convertir en un juego que o le juegas todos los días sin parar o no puedes jugarle. Lo cual en un survival de este estilo, por ejemplo, no tiene mucho sentido. Porque es que estás haciendo... No sé, es como si estuviese... para eso te vas al RAS. Para eso te vas al RAS. Te juegas una semanita y al siguiente wipe ya deja de jugar. Y estoy viendo que vas a farmear menos incluso. No le veo, bueno, en este caso, mucho sentido. Dicho esto, luego entiendo y espero y lo veo más correcto que, por ejemplo, si tienes un Recipe que es calidad rara, calidad morada o amarilla o yo que sé, como lo quieran poner. Si es mayor calidad de la normal, esos como tal no te los puedes aprender. Y los tengas que tener como en el estilo, como se hizo con el ARC. Que los tienes que tener en el Fabricator o donde quieras para poderlo usar. Eso me parece... o que incluso gasten más. Me parece súper correcto. Porque así esos los tienes que guardar más, evitar que los pierdas. También hay más trade con ellos. Y da más gracia al juego. Eso sí que lo veo bien. Los que son, pero que sean infinitos. Es decir, que si tú quieres hacerte 100 sets con uno, puedes hacerte 100 sets con uno. O más. No que tengas que estar consiguiendo 100 de esos para un set. Porque si no es que es una tontería. Sinceramente, yo directamente quiero calidad de un set que a lo mejor lo pierdo porque me pegan 4 tíos. Y me voy a estirar farmeando, consiguiendo calidad para conseguir una SS. Ande que lo den por saco. Así de claro. Y bueno, no tengo más que decir. La verdad. Este cambio, hay una parte que sí lo veo bien. Como digo, que serían con los normales. Pero aprenderte los... veo bien el cambio de los Recipe y tal. Quitarte las tecnologías. Pero tener el tema de las recetas. Pero como digo, las recetas normales te las debería de poder aprender. Luego, otra cosa que se me ha ocurrido ahora mismo, que como lo tiene por ejemplo en el RAD, dicen, a lo mejor te toca recetas duplicadas, que tienes un montón de normales. Y dices tú, pues las vendo. No, también lo puedes hacer que haya una destructora, algún punto de interés donde puedas destruirlo para convertirlo en fragmentos, por ejemplo. Y con esos fragmentos poderte aprender otros comunes. De esta manera estarías reutilizando las que ya tienes o para aprenderte las siguientes. Esto con los comunes. Y con los otros, pues también se podrán quemar, pero no tendrá mucho sentido. Eso es lo que yo creo que sería lo mejor y no este cambio de mierda, la verdad. Porque como tenga que farmear cada receta, que es lo que tiene pinta, que tengas que farmear cada receta, cada vez que quieras hacer algo y cada vez que fabrique algo, se vaya esa receta a la mierda.
No le veo sentido. Entiendo que eso se haga, por ejemplo, con algo. Por ejemplo, con algo como un Walker. Me parece hasta bien. Con un Walker me parece hasta bien. Con una máquina de fabricación se puede pasar. Vale, vale. Al fin y al cabo, la máquina de fabricación, vale. Al fin y al cabo son cosas que normalmente solo se hace una vez. Y ya si quiere hacer muchas, es que, ojo. Pero para los sets, para las armas, para esas cosas, no debería de ser limitado de que puedas craftear tengas que conseguir uno de cada. Para las cosas, para así decirlo, que pierdes cada vez que sales a jugar, no debería ser así. Y bueno, y como digo, los comunes deberías aprendértelo para siempre, gastando fragmentos o cualquier cosa, pero para aprendértelos para siempre. Porque si no, esto se ha convertido en un juego más. De pronto, es un juego que permitía a todo el mundo jugar, y ahora se ha convertido en un juego super tryhard. Y no tiene mucho sentido. Dicho esto, espero que os valga lo que he dicho. No han dicho que vayan a publicar ningún Deplot más. Yo creo que aquí ya está todo dicho. Así que veremos cuando empieza el test server. Supongo que la semana que viene ya empezarán a decirlo. Yo ya, por lo pronto, yo ya me he cogido vacaciones para el principio de julio. Espero que sea sobre esa fecha o antes. Y ya se verá. Y bueno, en el test server supongo que también ya la gente pues se quejará, ragueará, como lo que estoy haciendo yo, pero más gente. Eh, Dicho esto, si os ha gustado el vídeo, pues darle like y suscribiros, y si no, pues otra cosa, ¿no? Bueno, hasta luego.